No toda supresión de puestos es legal, aunque ésta se encuentre firmada por la autoridad competente. ¿Dónde termina la facultad administrativa y empieza la arbitrariedad? Bienvenidos a B de Verídico, soy Darío Velázquez Enríquez, abogado especialista en materia tributaria y ahora con la grata presencia de nuestra invitada abogada Nicola Ayala, abogada con experiencia en derecho administrativo, especialmente en la defensa de servidores públicos frente a las distintas figuras que utiliza el Estado para desvincularlos de su bien ganada estabilidad laboral. El día de hoy hablaremos de la supresión de partidas con los atentados que pueden sufrir estos respecto a la seguridad jurídica y también de otras normas que los abordaremos el día de hoy. Desde ese punto de vista, bienvenida mi querida Nico. Sabemos de tu connotada trayectoria profesional, del conocimiento de derecho administrativo y también de la experiencia del día a día haciendo justamente defensas para personas que han sido desvinculadas del sector público, especialmente por supresión de partida, 8.3 y demás. Sin embargo, eso está de moda ahora, la supresión de partidos. Sí. Entonces, primero, mi querida Nico, bienvenida a B de Verídico. Para nosotros un honor y un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, doctor. Para mí también es un gusto poder estar aquí y conversar acerca del tema de supresión de partidas, que es una de mis expertices en temas de derecho administrativo. Qué bueno, más bien sería bueno que empecemos un poco con temas que a veces la gente desconoce y que no identifica de manera adecuada. ¿Qué debemos de entender por una supresión de partidas de un servidor público? Bueno, la supresión de partidas es una figura jurídica que está contemplada en la Ley Orgánica de Servicio Público. Esta figura jurídica da la capacidad a las instituciones públicas de cesar de funciones a los servidores públicos, pero hay que tomar en cuenta que la norma es clara en disponer cuál va a ser el debido proceso para poder llegar al tema de supresión de partidas. Es decir, una de las figuras que puede tener el Estado como alternativa para poder desinflar el aparato burocrático siempre va a ser la supresión de partidas. Comparto contigo plenamente en el hecho de que siempre va a existir la figura porque es una norma que está previamente determinada y no raya con la seguridad jurídica. En este mismo contexto, entonces, ¿cuáles serían los requisitos al menos mínimos para que pueda una institución estatal proceder con la supresión de partidas? Bueno, para que la institución estatal pueda proceder con la supresión de partidas de cesación de funciones de los servidores públicos, hay que tomar en cuenta que debe existir principios especiales para poder llegar a esta supresión. Son principios de racionalización, optimización y evaluación. Hay que tomar en cuenta también que para poder llegar al tema de supresión de partidas tiene que hacerse en base a procesos económicos, que la institución pública tiene que analizar. Entonces, en ese sentido, es muy importante que la institución pública tenga en específico la evaluación que antes estoy mencionando para poder llegar al tema de supresión de partidas. Claro, a temas funcionales, económicos y también funcionales. O sea, hay que tomar en consideración que existe una norma que es previa, clara, pública y que está determinada para ser llamada a cumplirse. Es decir, de acuerdo a lo que determina el artículo 82 de la Constitución de la República, en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica, yo tengo que respetar las normas que están previamente establecidas. En este caso, el artículo 60 de la Ley Orgánica de Servicio Público establece cuáles son los elementos que se deberán de cumplir para llegar justamente a hacer un proceso de supresión de partidas lo suficientemente legal, objetivo y que no se constituya un procedimiento arbitrario, aislado, discrecional e ilegal. Entonces, con ese mismo contexto, ¿qué rol juega la motivación en la expedición de los datos administrativos que van expidiendo las distintas unidades de talento humano que llevan a cabo estos procesos de supresión de partidas? Bueno, la motivación es un elemento esencial para el tema de supresión de partidas. Hay que tomar en cuenta que para que se lleve a cabo un proceso de supresión de partidas tiene que existir un acto administrativo. Este acto administrativo tiene que estar motivado. Ahora bien, bajo la experiencia laboral que he tenido y en los procesos que he visto en temas de supresión de partidas, las instituciones públicas, los departamentos de talento humano, lo único que hacen es mencionar la norma y eso no significa que el acto administrativo esté motivado. Más bien, siempre hay que tomar en cuenta que tiene que existir una subsunción entre los hechos y el derecho. ¿A qué me refiero con esto?
bueno, no solo es el hecho de, como lo había mencionado, de enunciar la norma, sino más bien cómo se va a aplicar la norma en el caso concreto. En ese sentido, hay que tomar en cuenta que si un acto administrativo no está motivado, puede acarrear su nulidad. Entonces, en este sentido, es esencial la motivación del acto administrativo por el cual se notifica a los servidores públicos para su supresión de partidas. Claro, de hecho se ven muchos actos administrativos que se enuncian, por ejemplo, el artículo 60 de la Ley Orgánica del Servicio Público, donde se hace alusión a cuáles son los componentes o los elementos esenciales para que pueda prosperar la supresión de partidas. Optimización y racionalización de talento humano, que por lo general es uno de los errores crasos que comete la administración, porque solamente justifican la necesidad de separar a un funcionario, pero no dicen por qué. ¿Cuáles son las actividades que desarrollaba? ¿Por qué ya no son necesarias? ¿Quién va a hacer estas actividades? ¿Por qué se va a suprimir esta partida? ¿Cuál es el margen de ahorro que van a tener con la supresión de esta partida? Sino que, aparte de aquello, lo único que hacen es seleccionar a Pepita y, ¿por qué no a Juanito y a Luchito? Entonces, lo que hacen es una selección discrecional, arbitraria, ilegal, y lo que dicen es, bueno, hasta el día de hoy usted trabaja conmigo. Hay un requisito fundamental también que debemos comentar respecto al legítimo derecho a la defensa. La ley dice que se debe hacer una notificación previa. Y cuando se hace una notificación previa, esto obedece a que me dan la oportunidad de que yo pueda defenderme y que pueda inclusive desvirtuar cualquier intención de supresión de mi partida, haciéndole notar que es eminentemente necesaria. Eso no se ve, no existe dentro de la mayoría de procesos de supresión de partidas. Tanto es así que por eso es que existe el reflejo dentro de la expedición de sentencias de los distintos tribunales contenciosos administrativos que declaran la nulidad del acto administrativo y los funcionarios son restituidos al cargo. Ojo, no porque los jueces quieren simplemente regresar a los funcionarios, sino porque ellos advierten las violaciones normativas de las cuales ha sido objeto la expedición de estos actos administrativos y los funcionarios son nuevamente restituidos a su cargo y también con el reconocimiento del resarcimiento económico como una reparación económica de lo que dejaron de percibir en el tiempo. Eso es fundamental justamente dentro de una supresión de partidas. No solamente el hecho de que blindes un acto administrativo para que no regrese el funcionario, sino que cumplan con el debido proceso, que le den la posibilidad, en este caso al funcionario, que se pueda defender. Y aparte de aquello también, que la administración le demuestre por qué el puesto de Pepito tiene que mantenerse y el de Juanito tiene que suprimirse. Son elementos esenciales que tienen que tomarse en consideración y que no se observan en la mayoría de procesos de supresión de partido. Y nosotros como abogados lo que hacemos es evidenciar cuáles son las falencias del acto administrativo para poner en conocimiento de los administradores de justicia, llámese jueces contenciosos administrativos, y ellos serán los responsables de determinar con la valoración probatoria y con los alegatos que nosotros podamos poner en su conocimiento la pertinencia para que estos actos obviamente sean declarados nulos. Y en este caso, ¿cuáles son las normas que usualmente se infringen en la expedición de estas supresiones de partidos? Bueno, como usted lo mencionaba, doctor, una de las normas que comúnmente las instituciones públicas infringen en un proceso de supresión de partidas es el tema de la notificación previa. ¿Por qué la notificación previa es tan importante en un proceso de supresión de partidas? Pues cuando existe la notificación previa al funcionario público para hacerle entender que está invertido en un proceso de supresión de partidas, él puede ejercer su legítimo derecho a la defensa. Si no existe esta comunicación previa, los funcionarios, y lo que nos ha pasado aquí en el estudio, es que los funcionarios públicos recién se enteran que están inmersos en un proceso de supresión de partidas cuando les notifican con el acto administrativo y les cesan de sus funciones. Pero cuando ya están fuera. Correcto, entonces las normas que yo he visto en la práctica es que más comúnmente infringen es el tema de la notificación previa. Otro actuar común también de las instituciones públicas es que cuando les notifican con su acción de personal no adjuntan el acto administrativo por el cual cesa sus funciones. Entonces, en ese sentido, ¿cómo el servidor público sabe cuáles son las razones técnicas, funcionales, económicas o si se utilizaron los principios de racionalización y optimización de talento humano para suprimir su partida? Es más, en los procesos que nosotros hemos visto
cuando recién el funcionario público se entera de la resolución del acto administrativo por el cual cesa sus funciones, cuando nosotros como abogados solicitamos copias íntegras del expediente de talento humano del servidor público. Y en ese momento recién se enteran qué es lo que dice la resolución, porque muchas veces lo que hacen las instituciones públicas es únicamente notificar con la acción de personal. Entonces eso es lo que yo he visto que más las instituciones públicas infringen en el tema del debido proceso por el cual tienen que llevarse el proceso de supresión de partidas. Tomando en cuenta que tiene que partirse desde un principio también sobre la razonabilidad de la expedición de un acto. En este caso, la acción de personal, a mi juicio, obviamente, muy mi criterio, es que se constituye en un acto de ejecución del acto administrativo originario, constituyéndose el acto administrativo originario el que dio nacimiento a esta acción, que sería la supresión de partidas. Entonces, ¿me tiene que notificar la acción de personal? Sí, pero conjuntamente con el acto administrativo que dio lugar a la supresión de partidas. De lo contrario, se constituyen arbitrarios. Pero lo que sucede es que, por lo general, los funcionarios se enteran el mismo día de absolutamente todo. Se enteran de que inició el proceso de supresión el mismo día. Se enteran de que ya están fuera de la institución y se enteran que ya no tienen ni claves, ni tampoco correos institucionales, ni ningún otro mecanismo que sea institucional, sino que están bloqueados. Y tienen que abandonar su lugar de trabajo como que no hubieran tenido una estabilidad laboral y salen de las peores de las formas, porque lo correcto sería que sean notificados previamente, es decir, antes de que se inicie el proceso, sabiendo que ya se tiene la intencionalidad de suprimir las partidas. ¿Por qué no les notifican a los funcionarios de manera previa? Cuando ya ellos no están todavía sometidos a ese proceso. El proceso de supresión debería hacerse con optimización y racionalización del talento humano, haciendo al menos un análisis pormenorizado de las funciones de cada uno para establecer si es que tienen que quedarse o tienen que irse, si su partida es necesaria o no. Pero eso no se hace. Primero se escogen los nombres y después se inicia el proceso, cuando eso es eminentemente arbitrario, y eso se demuestra ante los jueces. Los jueces contenciosos administrativos del país, en su gran mayoría, han tenido decisiones eminentemente acertadas y han restituido a todos los funcionarios. Ojo, no estoy en contra de un procedimiento de supresión de partidas. Lo que estoy en contra es de que se cometan actos arbitrarios por la expedición de esta y obviamente desvinculen a funcionarios cuando en realidad no se les explica ni por qué. En la mayoría de casos no vemos auditoría de funciones, no sabemos qué es lo que hacían y por qué están a ellos suprimiendo las partidas cuando existen otras condiciones. Por ejemplo, supongamos un caso eminentemente legal y adecuado que podría funcionar. Si yo tengo dos personas que ejercen el mismo rol y la una tiene una condición especial que podría ser una persona con discapacidad y la otra persona no lo es, obviamente tiene una estabilidad reforzada la persona con discapacidad y es ineludible el hecho de que si yo voy a suprimir una de las partidas será de la otra persona que no tenga esa estabilidad laboral reforzada. Pero ¿qué pasa en cambio si son 5 personas? Una con discapacidad y 4 sin discapacidad. ¿Por qué de esas 4 me toca a mí ser desvinculado y ser suprimida mi partida? ¿Y por qué no a los otros 3? Entonces, debe hacerse un análisis pormenorizado de las funciones de los 4 y determinar por qué mi partida tiene que ser suprimida y desde qué punto de vista existe un margen de ahorro. Y desde ese mismo punto de vista, Nico, ¿es suficiente el hecho de que tenga un sustento, una razón financiera, económica para desvincular con supresión de partidas a una persona? No, no es suficiente. Como lo había mencionado, la norma es clara y siempre aplicando nuestro derecho a la seguridad jurídica, las instituciones públicas y las unidades de talento humano tienen que aplicar lo que dice la norma previa, clara y pública. En este sentido, tiene que existir informes técnicos, auditorías del Departamento del Talento Humano, hasta el plan de optimización y racionalización de talento humano. En este sentido, muchos tribunales de Quito, Guayaquil y Cuenca, de los cuales en la firma hemos sido patrocinadores jurídicos de los funcionarios públicos, de los cuales han sido sesionados por la supresión de partidas, los tribunales han sido claros en manifestar que los informes técnicos, por ejemplo, no suplen de ninguna manera el plan de optimización y racionalización de talento humano. Entonces, no es netamente solo que los abogados, en este caso, que están defendiendo a las instituciones públicas, tanto en las audiencias, únicamente que presentan como pruebas el tema del sustento económico, pero no es suficiente. Tienen que demostrar que existió una evaluación de cada funcionario público para determinar por qué este funcionario público fue elegido para poder suprimir su partida. Claro, y aparte de aquello, otro elemento que debe tomarse en consideración es de que cuando se expide un acto administrativo y un informe
previo que es el plan de optimización y racionalización de talento humano, que debe cumplir con cada una de las palabras o términos que están determinados en esta frase. Plan de optimización y racionalización de talento humano. Eso tiene que hacerse. Tiene que hacer un análisis sustancial uno a uno de los funcionarios que van a ser desvinculados. ¿Por qué razón tiene que suprimirse su partida? Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver varios actos administrativos que engloban a 60, 70, 80 funcionarios y lo hacen en 3, 4 hojas del acto administrativo, sí, donde dicen que esas partidas son las suprimidas. Y vemos que por lo general el acto administrativo lleva en gran mayoría solamente el listado de las personas que son desvinculadas, pero no dicen por qué son desvinculadas o por qué sus partidas son suprimidas. Y cuando nos vamos a observar el famoso informe técnico que no suple, como tú bien lo dices, el plan de optimización y racionalización de talento humano, vemos que el plan, en este caso el informe técnico, guarda la misma línea que el acto administrativo. Es decir, no existen razones funcionales, técnicas y económicas del por qué esas partidas van a ser suprimidas una a una, sino que se dice a 10, a 20, a 30, 40, 50 funcionarios que están fuera de la institución por desvinculación y que desde ahí simplemente agradecen sus funciones. Pero no se establece cómo, de qué manera efectivamente se les va a dar una justificación lo suficientemente objetiva del por qué ya no tiene que regresar al sector público. Y eso obviamente nadie está en contra de la figura. Lo que estamos diciendo es que las normas se hicieron para cumplirlas, no solamente para infringirlas y para poder tener un interés de carácter político y retirar a los funcionarios que me resultan incómodos. Inclusive a veces, en muchas de las ocasiones ha sucedido que justifican estas supresiones de partidas con la deslegitimación del funcionario, diciendo que tienen que irse los funcionarios, los que son vagos, los que son corruptos, los que son ineficientes, cuando en realidad no es verdad, porque para ese tipo de circunstancias existe la posibilidad de iniciar sumarios disciplinarios y tienen que ser desvinculados por destitución. O sea, no solamente basta con el desmérito o con la desacreditación de las cuales son objeto los funcionarios, sino que tiene que obedecerse a debidos procesos con el tema de la desvinculación. Y ojo, que al Estado inclusive le resulta más económico, si es que hubiera alguna de estas características de cualquiera de los servidores públicos, con un sumario destituirlos porque no tienen derecho o beneficio de indemnización. Pero con los funcionarios que son suprimidas sus partidas, obedece justamente a razones funcionales, técnicas, económicas, que efectivamente ayudan al Estado para tener márgenes de ahorro sustanciales y desinflar el aparato burocrático. Circunstancias que lastimosamente la mayoría de instituciones del sector público no las cumplen. Entonces, con ese mismo contexto, ¿cuáles crees tú, mi querida Nico, que son los errores más frecuentes que cometen las unidades de talento humano en complicidad con las áreas de auditoría respecto a las supresiones de partido? Bueno, creo que el error más común es que no exista un plan. Como lo habíamos mencionado, el tema de un plan de optimización y racionalización de talento humano es sumamente importante porque hacen una evaluación de cada uno de los funcionarios. Por ejemplo, lo que yo he visto es que en algunos casos suprime la partida de 60 funcionarios, pero el plan de optimización o no existe o son 3 hojas. Entonces, ¿qué es lo que es más preocupante? No existe. No existe. Entonces, o son solamente 3 hojas. Entonces, en esas 3 hojas, ¿cómo motivan las instituciones públicas? Y esas 3 hojas llevan en su mayoría inmerso solamente el listado de todos los funcionarios que están fuera. Sí. O sea, es más o menos buenos días, nombres, apellidos y se resuelve suprimir las partidas y se acabó. Correcto, entonces yo creo que ese es el error más común que tienen las unidades de talento humano, que no existe una evaluación de cada uno de los funcionarios públicos. Y ante este tipo de arbitrariedades cometidas por ciertas instituciones del sector público, ¿qué podrían hacer los servidores que han sido objeto de estos actos arbitrarios? Bueno, nosotros aquí en la firma somos netamente sinceros y les hemos mencionado a los funcionarios públicos que una vía constitucional no es pertinente. Únicamente, bueno, tenemos que tomar en cuenta que existe una sentencia de la Corte Constitucional en donde nos menciona que podemos optar por la vía constitucional únicamente cuando existen 2 elementos. Cuando vemos que existe una vulneración de derechos netamente consagrada por los derechos constitucionales. Grave afectación a los derechos del servidor público y discriminación. Y obviamente correcto. También descontando el tema de la discapacidad, mujeres en estado de gestación, periodo de maternidad o lactancia, que eso hace alusión, muy bien traída a colación, Nico, la sentencia 2006-2024 de la Corte Constitucional. Entonces,
pero entonces no cabría una acción constitucional. No. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer Lo que un servidor? nosotros recomendamos siempre es seguir, como estamos hablando temas de legalidad del acto administrativo, ir a una acción subjetiva ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Eso es lo que nosotros recomendamos a nuestros clientes, somos muy sinceros en ese aspecto y siempre hemos tomado la vía administrativa. Sabiendo que tú eres una abogada senior de Velastegui Abogados, eh, ¿cómo ves tú las posiciones jurídicas respecto de los fallos que han tenido el Tribunal Contencioso Administrativo en el país respecto de este tipo de actos arbitrarios? Bueno, bajo mi experiencia laboral aquí, me he dado cuenta que el Tribunal Contencioso Administrativo sí nota tres elementos esenciales: la falta de motivación del acto administrativo, la falta de notificación previa, comunicar previamente al funcionario público que va a ser inverso en un proceso de supresión de partidas, y cuando no se acompaña el acto administrativo con la acción de personal. Entonces, esto siempre es un común denominador por parte de los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo que analizan. Yo creo que a lo largo de estos años los jueces se han dado cuenta que las instituciones públicas cometen estos errores de manera simultánea, entonces siempre analizan y se van a analizar en su sentencia si cumplieron con estos requisitos. Yo solamente le sumaría al contexto de que muchos de los fallos también se hace alusión de que nunca un informe técnico, como ya lo dijiste hace un momento, puede suprimir o puede suplir a un plan de optimización y racionalización de talento humano para liberar desde todo punto de vista la discrecionalidad, la subjetividad y la arbitrariedad. Eso es lo fundamental. Entonces, digamos que, entonces, en resumen, el contencioso administrativo, en su gran mayoría de fallos, en lo que tiene que ver con supresión de partidas, ha sido bastante objetivo y ha sido bastante activo dentro del reconocimiento de las tradiciones de los derechos y con la expedición de actos administrativos que han sido ilegales, arbitrarios y subjetivos. Pero aquí también hay otro tema que también me gustaría que nos comentes. ¿Qué pasa con la aplicación del artículo 89 de la Ley Orgánica de Servicio Público cuando no se le da la posibilidad al funcionario público de que ocupe un puesto que se encuentre vacante en la misma institución y solamente suprimen su partida? Ni siquiera ven la necesidad del contingente profesional para suprimir una partida y que ocupe otra que tenga el mismo perfil. Es decir, respetar su bien ganada estabilidad laboral. Para poder entender cómo se aplica el artículo 89, yo creo que un elemento esencial es que exista una auditoría de trabajo. ¿Por qué? Porque en la auditoría de trabajo las unidades de talento humano van a poder verificar si el puesto del cual quieren suprimir su partida puede ser utilizado para otra partida. Entonces, en ese sentido, yo no he visto en muchos procesos de instituciones públicas que existe la auditoría de trabajo. Entonces, en ese sentido, estarían violentando nuestro derecho a la seguridad jurídica porque no están aplicando el artículo 89. Yo creo que es muy esencial salvaguardar los derechos de los funcionarios públicos y con ello ver si existe la posibilidad de poder mover a este funcionario público o a otro puesto de trabajo. Entonces creo que sí es muy importante ese aspecto. Claro, de tu experiencia respecto de lo que tiene que ver con supresión de partidas para ti, la supresión de partidas es un proceso de optimización y racionalización de talento humano para desinflar el aparato burocrático y optimizar justamente el gasto y los sistemas de duplicidad de trabajo, de actividades y demás, o se constituye en muchos de los casos, de una gran mayoría, en un tema de limpieza institucional que viene solamente de intereses políticos que se constituyen en intereses protervos solamente para desvincular a quienes resulta incómodo y dejarles a los que les consideran que son para ellos los que deberían quedarse, pero no con análisis técnicos. Bueno, yo creo que es muy importante ver las cifras de las sentencias, tanto de los tribunales contenciosos administrativos, así como igual las sentencias de la Corte Nacional de Justicia, en donde vemos que se reintegran a los funcionarios públicos. ¿Y por qué voy a esto? Porque lo ideal es que las unidades de talento humano, las instituciones públicas, utilicen esta figura jurídica para lo que la norma menciona. Pero yo creo que últimamente la supresión de partidas que se ha visto en en el año 2025 y ahorita que estamos en el año 2026, ha sido por netamente temas políticos. Claro, pero aparte de eso, tocando temas sensibles o fibras sensibles de lo que pasó con la Ley de Integridad Pública, que tuvo muy corta vida, obviamente deberás tomar en cuenta
que todo era válido. Aparte de aquello, no solamente que todo era válido, sino que venía detrás de un proceso de deslegitimación de cada uno de los funcionarios, porque recordarás que inclusive hubieron comunicados de prensa por el Ejecutivo, donde se hacía notar que se van los peores seres humanos que existían en el servicio público, y aparte de aquello también hacían inclusive spots publicitarios donde se desvanecían todos los temas de corrupción, de ineficacia, de vagancia, de cualquier mecanismo que sea o haga ocioso supuestamente el sector público. Todo eso en redes sociales. Entonces las personas que salían con esos procesos de desvinculación sin mayor procesos ni requisitos, porque esa era la ley de integridad pública en este contexto, o sea, que de integridad no tenía mucho, y obviamente fue declarada inconstitucional. Lo que pasó también era que solamente respondía al hecho de sacar a todas las personas que políticamente, como tú lo dijiste, les resultaban inadecuadas para que sigan ejerciendo los cargos que tenían, que ojo, todas estas personas fueron declaradas ganadoras de un concurso de méritos de oposición. O sea, no es de que eran nombramientos provisionales y tampoco eran contratos ocasionales. Lo que te dice la norma es que antes de que procedas vos con supresiones de partidas, tienes que regresar la mirada a revisar qué pasa con tus contratos ocasionales, qué pasa con tus nombramientos provisionales, y una vez que hayas hecho esta revisión, ahí recién tienes que empezar a suprimir partidas. Pero eso lo haces cuando haces un análisis objetivo. Pero cuando no existe eso, simplemente esta es la oportunidad para librarme de Pepito, Juanito y de Luchita, cuando no tiene que ser de esa manera. ¿Qué pasó entonces con esta norma? ¿Qué crees tú que podría generar como repercusión la declaratoria de inconstitucionalidad? ¿Crees que podría tener algún tipo de incidencia en las decisiones sobre la proposición de esas demandas subjetivas por los funcionarios que fueron desvinculados por supresión de partidas? ¿Crees que tengan alguna incidencia o no necesariamente por el tema de la vigencia de la norma? Bueno, nosotros aquí hemos mencionado que la ley de integridad pública fue declarada inconstitucionalidad en nuestras demandas. Sin embargo, lo que los jueces tendrían que hacer es analizar si el proceso llevado a cabo cuando la norma estaba vigente se cumple con todos los requisitos. Por supuesto, pero hay otro elemento también. No te olvides que hay una regla respecto de la inconstitucionalidad de cualquier norma. ¿Cuál es la regla? La regla es que la norma que fue expulsada del mundo jurídico no puede ser aplicada, y en el momento que llega a conocimiento del juzgador, este no puede seguir aplicándola porque ya no está vigente. Tanto es así que, si bien es cierto, no es el caso de la ley de integridad, sino que lo que pasó con la declaratoria de inconstitucionalidad en su momento del decreto ejecutivo 813 por la compra de renuncia obligatoria con indemnización, se hizo una aclaración y se dijo que, si bien es cierto, no tiene las sentencias y las normas no tienen carácter de retroactivo, en cambio, se debe entender que cuando conozcan los juzgadores respecto de estas causas, no podrán aplicarlas. ¿Cómo aplica una norma que ya fue declarada inconstitucional? Entonces, digamos que los jueces deberán estar eminentemente preparados para hacer un análisis bastante sustancial desde el punto de vista constitucional y legal respecto de la aplicación de una norma, que, si bien es cierto, tuvo un periodo de vigencia y se expidieron actos administrativos mientras duró la norma. Veamos cómo actúa el juez el momento de dictar sentencia para ver si puede o no puede aplicar una norma declarada inconstitucional, lo cual me conllevaría a mí entender que no lo pueden hacer. En ese mismo contexto, ¿qué recomendarías, mi querida Nico, a cada uno de los servidores públicos que han sido o que son objeto de estos procesos arbitrarios? Bueno, primero yo les recomendaría que busquen un asesoramiento jurídico en estudios donde se traten temas de derecho administrativo. No existen muchos abogados que sepan en sí ramas del derecho como es esta que es el derecho administrativo o el derecho tributario, por ejemplo. Entonces yo les recomendaría que primero no se asusten. Nosotros lo que siempre mencionamos a nuestros clientes es que entre más errores cometen las instituciones públicas es mejor para ellos, porque tenemos más elementos para poder pelear su restitución y la nulidad del acto administrativo. Entonces, en ese sentido, que busquen un buen asesoramiento jurídico, que vean cómo pueden ejercer sus derechos acerca de esta supresión de partidas totalmente arbitraria o subjetiva, y ver qué mecanismos jurídicos pueden optar. Muchísimas gracias, mi querida Nico, por estar con nosotros en B de Verídico.
Siempre es importante contar con tu valioso criterio, sabes que para nosotros es muy importante y que el día de hoy ha sido muy interesante respecto a lo que nos constituye ahora o hoy por hoy es un tema de relevancia para los servidores públicos. Esto es B de Verídico. Muchas gracias.